El desierto de Nazca, en el sur de Perú, guarda un secreto asombroso. Este vasto y árido paisaje, aparentemente desolado, esconde uno de los misterios más fascinantes de la humanidad. Figuras enormes y líneas, conocidas como las líneas de Nazca, decoran el paisaje árido. Estas líneas, que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire, forman figuras geométricas, animales y plantas, y han desconcertado a los científicos durante décadas. Su descubrimiento, a principios del siglo XX, marcó el inicio de un enigma que ha cautivado a investigadores y curiosos por igual. Los primeros exploradores quedaron asombrados al ver estas gigantescas figuras, preguntándose cómo y por qué fueron creadas. La matemática alemana Maria Reiche dedicó su vida a estudiar estos geoglifos, revelando su complejidad y precisión. Reiche, con su pasión y dedicación, se convirtió en la guardiana de las líneas de Nazca, protegiéndolas de la erosión y el vandalismo. Reiche, fascinada por las líneas, se dedicó a su estudio durante décadas. Pasó incontables horas bajo el sol abrasador del desierto, midiendo y documentando cada línea y figura con una precisión meticulosa. Con meticulosidad, mapeó y analizó las figuras, descubriendo patrones y alineaciones que sugerían un significado más profundo. Sus estudios revelaron que muchas de las líneas estaban alineadas con eventos astronómicos, lo que llevó a teorías sobre su uso como un calendario astronómico. Su trabajo pionero sentó las bases para futuras investigaciones y la convirtió en una figura clave en la historia de las líneas de Nazca. Gracias a su dedicación, las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Las líneas de Nazca, sin embargo, plantean más preguntas que respuestas. ¿Quién las creó? ¿Y con qué propósito? A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías para explicar su origen y función. Las teorías abundan, desde explicaciones arqueológicas convencionales hasta especulaciones sobre visitantes extraterrestres. Algunos creen que las líneas fueron creadas por la cultura nazca como parte de rituales religiosos, mientras que otros sugieren que podrían haber sido pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Cada hipótesis ofrece una perspectiva única sobre este misterio antiguo. Los arqueólogos continúan excavando y estudiando, con la esperanza de desentrañar los secretos de estas enigmáticas líneas. Mientras tanto, las líneas de Nazca siguen siendo un testimonio impresionante de la creatividad y el ingenio humano, un enigma que nos invita a mirar al pasado y reflexionar sobre los misterios que aún quedan por descubrir. Las líneas de Nazca se extienden por kilómetros en el desierto, formando figuras de animales, plantas y diseños geométricos. Entre las más famosas se encuentran el mono, el colibrí, la araña y el astronauta. Su tamaño monumental es impresionante, algunas alcanzando cientos de metros de longitud. La precisión con la que fueron trazadas es asombrosa. Las líneas son perfectamente rectas y las curvas, fluidas y armoniosas. Su construcción requirió de un conocimiento avanzado de geometría y topografía, lo que desafía nuestra comprensión de las capacidades de las culturas precolombinas. Algunas figuras son tan grandes que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire. Esto ha llevado a especular que sus creadores tenían la capacidad de volar o que contaron con la ayuda de seres con tecnología avanzada. Las líneas de Nazca nos confrontan con la posibilidad de que nuestro conocimiento del pasado sea incompleto. La teoría arqueológica predominante sugiere que las líneas de Nazca fueron creadas por la cultura nazca, que habitó la región entre los siglos I y VII después de Cristo. Estas líneas, que abarcan una vasta extensión del desierto de Nazca, son una serie de enormes geoglifos que representan figuras geométricas, animales y plantas. La precisión y la escala de estas figuras han fascinado a los investigadores durante décadas, y su propósito exacto sigue siendo un misterio que intriga tanto a arqueólogos como a historiadores. Se cree que las figuras tenían un significado religioso y ceremonial, posiblemente relacionadas con la invocación de deidades para la fertilidad de la tierra. Las ceremonias que se llevaban a cabo en torno a estas líneas podrían haber sido eventos comunitarios importantes, donde los habitantes de la región se reunían para rendir homenaje a sus dioses y pedir por buenas cosechas y prosperidad. La conexión entre las figuras y las prácticas agrícolas sugiere que los Nazca tenían un profundo respeto y reverencia por la naturaleza y sus ciclos.
Evidencias arqueológicas, como cerámica y textiles con diseños similares a los geoglifos, apoyan esta teoría. Los artefactos encontrados en la región muestran una notable habilidad artística y una comprensión avanzada de la geometría. Estos objetos no solo eran utilitarios, sino que también tenían un profundo significado cultural y espiritual. Los patrones y símbolos que adornan la cerámica y los textiles reflejan las mismas formas y figuras que se encuentran en las líneas, lo que sugiere una continuidad en la expresión artística y religiosa de la cultura nazca. Se ha encontrado también evidencia de rituales y ofrendas en las líneas, lo que sugiere un uso ceremonial. Los arqueólogos han descubierto restos de ofrendas, como conchas marinas, fragmentos de cerámica y restos de alimentos, que indican que las líneas eran un lugar de gran importancia espiritual. Estos hallazgos refuerzan la idea de que las líneas no eran simplemente marcas en el suelo, sino que formaban parte de un complejo sistema de creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, la magnitud y complejidad de las figuras sigue siendo un desafío para esta interpretación. Algunas de las figuras más grandes solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire, lo que plantea preguntas sobre cómo los Nazca pudieron haber diseñado y construido estas obras sin la capacidad de volar. Esta dificultad ha llevado a algunas teorías alternativas, incluyendo la posibilidad de que los Nazca utilizaran globos de aire caliente o plataformas elevadas para planificar y supervisar la construcción de las líneas. La falta de registros escritos sobre la construcción y el propósito de las líneas de Nazca deja un vacío en nuestro conocimiento. Sin documentos históricos que expliquen cómo y por qué se hicieron estas figuras, los investigadores deben confiar en la evidencia arqueológica y en las teorías basadas en la observación y el análisis. Este vacío ha dado lugar a una serie de especulaciones y teorías, algunas más plausibles que otras, sobre el origen y el propósito de las líneas. La tradición oral de los pueblos indígenas de la región podría contener pistas valiosas, pero gran parte de ellas se ha perdido con el paso del tiempo. Las historias y leyendas transmitidas de generación en generación pueden ofrecer una visión única de la vida y las creencias de los antiguos Nazca. Sin embargo, la modernización y la pérdida de las lenguas indígenas han hecho que muchas de estas historias se desvanezcan. A pesar de estos desafíos, los investigadores continúan explorando todas las posibles fuentes de información para desentrañar los misterios de las líneas de Nazca, con la esperanza de que algún día podamos comprender plenamente el legado de esta fascinante cultura. Una de las teorías más controvertidas sobre las líneas de Nazca es que fueron creadas como mensajes para los dioses. Estas líneas, que se extienden a lo largo de kilómetros en el desierto peruano, han desconcertado a científicos y arqueólogos durante décadas. ¿Por qué alguien dedicaría tanto esfuerzo a crear estas enormes figuras que solo pueden ser apreciadas desde el cielo? Sus dimensiones colosales y su ubicación en un lugar visible desde el cielo sugieren una intención de comunicarse con seres celestiales. Las líneas, que representan figuras de animales, plantas y formas geométricas, parecen haber sido diseñadas con una precisión y un propósito que aún hoy nos asombra. Esta hipótesis se basa en la creencia de muchas culturas antiguas en la existencia de dioses que descendían del cielo. En muchas mitologías, los dioses eran vistos como seres poderosos que habitaban en los cielos y que ocasionalmente visitaban la tierra para interactuar con los humanos. Las líneas de Nazca podrían haber sido una forma de atraer su atención. Las líneas de Nazca podrían haber sido una forma de llamar su atención, pedir su favor o rendirles homenaje. Los antiguos habitantes de Nazca podrían haber creído que al crear estas enormes figuras, estarían enviando un mensaje claro y visible a los dioses en los cielos. Las figuras de animales, plantas y diseños geométricos podrían representar símbolos religiosos con un significado profundo. Cada figura podría haber tenido un propósito específico, ya sea para pedir lluvia, cosechas abundantes o protección contra desastres naturales. Los animales, en particular, podrían haber sido vistos como tótems o espíritus guardianes. Si las líneas de Nazca fueron creadas como mensajes a los dioses, ¿qué mensaje pretendían transmitir? ¿Era un llamado de auxilio, una ofrenda de gratitud, o quizás una forma de mostrar devoción y respeto? Los arqueólogos y estudiosos han propuesto muchas teorías, pero la verdadera intención detrás de estas líneas sigue siendo un misterio. ¿Y por qué eligieron esta forma de comunicación?
En una época sin tecnología avanzada, crear estas enormes figuras en el suelo del desierto habría requerido una planificación y un esfuerzo extraordinarios. Tal vez las líneas eran una forma de escritura sagrada, un lenguaje visual que los dioses podían entender. Las respuestas a estas preguntas se pierden en la noche de los tiempos, pero la posibilidad de que los antiguos habitantes de Nazca buscaran el contacto con lo divino es intrigante. A medida que continuamos estudiando estas enigmáticas líneas, tal vez algún día descubramos el verdadero propósito detrás de estos mensajes a los cielos. Hasta entonces, las líneas de Nazca seguirán siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, un testimonio de la creatividad y la espiritualidad de una civilización antigua.